Esta mañana tenemos el grato placer de recibir en nuestro set a don Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza. Nació en Guayaquil el 16 de noviembre de 1955, un año menor que yo. Es un empresario, banquero y político ecuatoriano conocido por ser presidente ejecutivo y uno de los principales accionistas del Banco de Guayaquil y también fundador y líder del movimiento Creo, por el que ha sido candidato a la presidencia del Ecuador en las elecciones del 2013 y 2017. Ha desempeñado varios cargos en el sector público durante el gobierno de Yamil Maguad, joven gobernador de la provincia del Guayas y superministro de Economía en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Fue asesor económico y embajador itinerante. Don Guillermo, bienvenido. ¿Está grabando? Raúl, muchas gracias. A sus órdenes. Sí, la primera pregunta. Jaime Nebot no va a la contienda política esta vez y dice que no va a ser candidato absolutamente a nada. ¿Qué partido político será considerado por usted para alianza para participar en esta contienda? ¿A lo mejor el Partido Social Cristiano o se irá por algún partido del centro o de la serranía ecuatoriana? Nosotros estamos abiertos a recibir en este proyecto político a los 17 millones de ecuatorianos. Este no es un proyecto político que se define como aglutinador de la tendencia de derecha ni tampoco aglutinador de la tendencia de izquierda. Este es un proyecto político que pretende la unidad de los 17 millones de ecuatorianos. Y en este proyecto político tienen cabida los agricultores, los ganaderos del Ecuador, para quienes tendremos desde el Banco Nacional de Fomento, y escúcheme, ese nombre no me estoy equivocando, el Ban Ecuador volverá a llamarse Banco Nacional de Fomento, y como el Banco Nacional de Fomento tradicionalmente fomentaba la agricultura, la ganadería en el Ecuador, pues vamos a recuperar ese nombre y desde el Banco Nacional de Fomento estableceremos una línea de crédito de al menos $1.000 millones para los medianos y pequeños agricultores a 30 años plazo y al 1 o al 2% de interés como máximo, porque el propósito de nuestro proyecto político es que el sector agropecuario sea el gran dínamo de la generación de empleo en Ecuador. Y con este crédito al mediano y pequeño agricultor, queremos lograr también que este sector construya patrimonio, construya capital para la familia agrícola y ganadera del Ecuador. Don Guillermo, es la tercera ocasión que usted inicia el camino hacia Carondelet. De acuerdo a los entendidos en la materia, el camino está libre, pero usted sabe bien que en política muchas veces se camina por sendas y abrojos. En este sentido, ¿qué lo motivó a aceptar una tercera participación para ser presidente de los ecuatorianos? Porque nada ha cambiado en el Ecuador, porque el Ecuador no solo que sigue igual al del año 2017, sino que ahora vive una crisis económica, una crisis sanitaria y también una crisis ética y moral. Por lo tanto, las razones de esta candidatura, que era producir un cambio en Ecuador, se mantienen intactas. Por eso insistiremos en esta candidatura presidencial para lograr el cambio que el Ecuador espera y que se lo negaron en el 2017 luego de un pavoroso fraude. Claro, la mayoría de los políticos en campaña prometen mirar con esperanza a los campos agrícolas y pecuarios, a la industrialización de la agricultura en el país, que es el nervio y motor de la economía nacional, señor Lazo. Pero a la hora de la verdad, no lo digo por usted, aquello no se cumple. ¿Cuál es su promesa de campaña en estos dos importantes escenarios de producción y de riqueza naturales que tiene el país? Bueno, como ya se lo mencioné, el primer punto es crédito al 1 o el 2% de interés máximo a 30 años desde el Banco Nacional de Fomento. El segundo es apoyo técnico a la agricultura. El gran agricultor tiene acceso a nuevas tecnologías,
a nuevas maneras de hacer las cosas con eficiencia y mayor competitividad. En cambio, el mediano y el pequeño necesita del apoyo del Estado, del Banco Nacional de Fomento, del INEAP, para apoyar con nuevas tecnologías a efectos de mejorar la competitividad en el campo. También tenemos que trabajar en reducir el costo de todos los insumos y productos importados que se utilizan en las labores agrícolas y ganaderas. Tenemos que bajar los aranceles para reducir el costo de estos productos. Tenemos también que llevar educación al campo para que la familia agrícola no se divida, para que el joven, cuando ya llega a la mediana edad de la adolescencia, ya tiene que ir a estudiar en un colegio, lo envían a las ciudades a vivir con un pariente, con una abuela, una tía, con un amigo, y se quiebra la familia agrícola. Y luego no hay quien quiera continuar la labor del padre. Tenemos que llevar la teleeducación al campo, porque a través de un iPad, un estudiante podrá estudiar no solo en la universidad que él quiera en Ecuador, sino en la universidad que él quiera del mundo. Y también llevaremos la telemedicina, porque esta conversación, esta entrevista donde usted me ve a mí y yo a usted, puede fácilmente ser una consulta médica, donde usted es el médico y yo estoy haciéndole una consulta sobre algún problema de salud. Llevaremos telemedicina, pero necesitamos cubrir a todo el Ecuador con tecnología. Necesitamos cubrir a todo el Ecuador con tecnología, y para eso hay que cambiar una visión de un gobierno que solo quiere cobrar impuestos a las empresas telefónicas, cuando lo que yo requeriré es que ellas inviertan en el territorio nacional para tener una mejor cobertura de Internet. Sin duda. Hay varios ecuatorianos que presuntamente van, digo presuntamente porque no están ya anunciados como usted, que en el momento en que efectivamente usted lo reconoce que fue víctima de un fraude electoral, usted no ha parado. Y hay varias campañas de salud que han llegado inclusive por nuestra provincia, lo cual lo felicito públicamente, porque es la Muchas forma gracias. de la gente. Pero hay varios nombres, decía, de ecuatorianos. Está Otto Sonnel-Horstner, que figura como candidato oficial, porque es parte del gobierno como vicepresidente. Jaime Vargas, el otro que gobierna, dice, en el país. Andrés Páez en la Sierra y otros. ¿Cuál es la diferencia de don Guillermo Lasso a estos personajes y a otros candidatos que a lo mejor en el camino se van a sumar como futuros presidentes del Ecuador, que es su pensamiento? Mire, nuestra candidatura es una candidatura ciudadana. En nuestra candidatura no solo existe el movimiento Creo. El 25 de junio tuve la oportunidad de reunirme con más de 95 asociaciones gremiales y también con organizaciones sociales. Y el próximo martes voy a tener una reunión con más de 60 organizaciones políticas debidamente registradas en el Consejo Nacional Electoral, y que son organizaciones regionales, organizaciones provinciales, organizaciones locales. Así que nuestra candidatura tiene una amplia base de apoyo en todo el Ecuador. Claro, el gobierno tiene derecho a tener su candidato. Probablemente, según dicen por ahí, será el vicepresidente Otto Sonnel-Horstner quien sea el candidato gobiernista. Pero ese candidato va a tener que explicarle al Ecuador por qué estamos sumidos en una crisis económica tan pavorosa, con la destrucción de empleo. Tendrá que explicarle al Ecuador por qué el Ecuador es uno de los países con mayor índice de muertos por millón de habitantes en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se descuidó? Acabo de ver una noticia en el diario El Comercio que se han caducado en bodegas una gran cantidad de toneladas de alimentos para niños que no los han distribuido. Es decir, ¿por qué no se preocupó de que ese contingente de alimentos llegue a las escuelas y no
se caduque en las bodegas como se ha caducado. Y bueno, yo respetaré la presencia de cualquier ecuatoriano en la lid electoral y los debates serán la oportunidad para que cada ecuatoriano pueda distinguir la experiencia de la inexperiencia de un candidato, pueda distinguir la vocación democrática de uno de la vocación totalitaria de otros, la prepotencia de unos y la actitud abierta de otros que queremos procurar esta gran unión nacional de 17 millones de ecuatorianos. En este proyecto político cabe aquella izquierda institucional, aquella izquierda seria, aquella izquierda que fue excluida en este gobierno mal llamado de izquierda del socialismo del siglo XXI y que no pasó de ser un gobierno totalitario y corrupto. ¿Cómo garantizar la gobernabilidad en el Ecuador por parte suya, señor Lasso, ya que ciertos gobernantes han llevado a familiares y amigos íntimos? Y creo que esa no es la tónica para manejar administrativamente en forma exitosa. Y usted conoce por sus años en la banca, por ser un hombre de éxito, y no lo digo solamente yo, sino que el país y el mundo entero lo conocen a Guillermo Lasso. Gracias. Este asunto del nepotismo, yo creo que hay que pararlo. Un buen gobierno que quiera el cambio en el Ecuador debe de llegar con un código de ética del gobierno que prohíba el nepotismo, que prohíba la contratación de parientes en el gobierno. Un buen gobierno tiene que poner una regla de juego para que no se utilicen los activos del Estado para promover una candidatura presidencial, como lo hizo Correa con Moreno y como lo ha hecho Moreno con Sonneholner. Eso es incorrecto y eso no se lo puede permitir. Luego tenemos que fortalecer instituciones del Estado como la Fiscalía General de la Nación, que debe de tener su propia policía para tener autonomía en las investigaciones. Debe de tener un presupuesto adecuado para tener el personal suficiente que le permita atender todos los casos de corrupción que indignan a la ciudadanía. Por lo tanto, esa será nuestra acción como gobierno para evitar la corrupción, para evitar el nepotismo, para evitar el abuso de activos del Estado, de recursos del Estado, que son recursos de los 17 millones de ecuatorianos. La mayoría de los ecuatorianos consideramos de que la Asamblea Nacional al momento vive su peor momento, decía, por la serie de ridículas implicaciones en lo que tiene que ver fundamentalmente a estos permisos que le dan o a esos, si bien digo, que se les otorga unos carnés, ese es el término correcto, para los discapacitados. Parece ser que la Asamblea Nacional no va a pasar de año. ¿Qué criterio le merece esa forma mañosa de ciertos individuos, de acuerdo a la prensa a nivel nacional, que utilizan ese estratagema para burlarse de la gente y traer lo que todo pobre le encanta? Y lo digo por mí también. Cuando uno recupera algún dinero, lo primero que quiere comprarse es un carro bueno. Así que parece ser que se marean, olvidándose la verdadera función a la cual fueron llevados por parte de la comunidad ecuatoriana. Por decirlo menos, aquellos asambleístas que han cometido semejante indelicadeza, que significa abuso de poder, tráfico de influencias, tienen que renunciar a la Asamblea Nacional después de pedir disculpas a sus votantes y retirarse de la Asamblea Nacional. Devolver ese vehículo, pagar los aranceles que corresponda si lo quiere mantener y someterse a la justicia. Ahora, la inseguridad jurídica, mi estimado don Guillermo, es evidente en el Ecuador. Las leyes son solo leyes de papel. Parece que sí, inclusive esto aleja la inversión extranjera, porque si no hay seguridad jurídica en el país, mal podría un empresario apostar con su dinero en un país donde hay una ingobernabilidad y una falta de respeto. Porque mire usted, tanta gente que ha sido al momento encausada por delitos no comunes, pero de corrupción, alarmante en esta época de crisis donde la gente se está muriendo de a poco. Y que usted ya denunció la falta de operatividad y de una administración directa. Pero la inseguridad es, hemos conversado con gente inclusive de Inglaterra,
donde nos dicen que efectivamente sienten temor de invertir en el Ecuador porque no hay seguridad en este aspecto, habiendo a lo mejor que de aquí lo copian, según los entendidos, lo que nosotros hacemos para países como Argentina, Uruguay y el Cono Sur. ¿Qué habría que hacer en este concepto, en este escenario, mi estimado señor Lazo? Mire usted, mientras escucho la pregunta, estoy tratando de recordar que en la historia del Ecuador siempre se ha hablado de estos temas, al menos en la historia reciente de los últimos 40 años de regreso a la democracia. No hay seguridad para el inversionista privado, ni local ni internacional, porque no hay una justicia independiente, porque no hay una justicia que realmente funcione en el interés de la búsqueda de la verdad y darle a cada cual lo que le corresponde. Eso deberemos también trabajarlo. Aunque es una institución independiente del gobierno, daremos todos los apoyos necesarios para fortalecer la justicia en el Ecuador. Y no dude que a mí no me temblará la mano de denunciar cuando haya un acto de corrupción derivado de una mala administración de justicia. Ahora, en el Ecuador nosotros no podemos hablar de cadena perpetua, pero sí de endurecimiento de las penas y de la transparencia en la función judicial. Porque recuerde usted que en el gobierno anterior se habla siempre de que se enclaustró, prácticamente no se le dio el espacio al juez, que es el garantista de la justicia de los ecuatorianos, porque un diputado puede prohibirle, un legislador, incluso el ejecutivo, pero no un juez que, reitero, es que es el garantista justamente de los derechos de un pueblo. Mire usted, tenemos que trabajar en la justicia. Lo que usted plantea es realmente muy cierto, pero este es casi el cuento del gallo pelón, porque cada campaña los candidatos ofrecen lo mismo y cuando llegan no hacen nada. Este gobierno ofreció cirugía mayor y no llega ni siquiera a un cortado de pelo a la corrupción. Por lo tanto, hay una tarea pendiente ahí. Lastimosamente, en los últimos 13 años hemos sido gobernados por gente incapaz en la administración pública y gente que no ha tenido escrúpulos, ningún escrúpulo para apoderarse de bienes que le pertenecen a todos los ecuatorianos. Bienes mal habidos, por supuesto. Y no hemos tenido una justicia que actúe a tiempo. Usted decía, en Ecuador no puede haber pena perpetua. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero ¿por qué no puede haber pena perpetua en Ecuador? ¿Por qué a los corruptos no se les puede dar una pena de por vida para que vayan con sus carnes y sus huesos a la cárcel, a arrepentirse de haber cometido los delitos que han cometido? Y peor, aquellos que cometieron delitos en esta pandemia, delitos contra la seguridad, contra la salud de los ciudadanos ecuatorianos. Ahora, Jaime Nebot, que no va, reitero, para nada en ninguna instancia política, él plantea una consulta popular. Él está promoviendo, él habla que no será candidato. ¿Cuáles son los temas o el tema que usted apoya en la pretendida consulta popular, señor Lazo? Bueno, es una opinión que le daré cuando conozcamos las preguntas, porque hasta el momento solo ha hecho un enunciado de un mecanismo que está previsto en la Constitución y de un conjunto de temas que no significan preguntas específicas. Cuando existan las preguntas, con mucho gusto daré mi opinión sobre esa consulta popular. ¿Alguna vez los socialcristianos le acercaron tentativamente a usted una candidatura para presidente y el respaldo? Mire, en el año 2013 hubo un acuerdo a través del cual había un compromiso de apoyar mi candidatura presidencial. En esa ocasión obtuve el 23% de la votación y en la segunda ocasión, cuando fuimos acompañados de una gran cantidad de movimientos sociales y políticos, como lo haremos también en esta ocasión, obtuvimos una victoria que fue desconocida por el gobierno de Correa, quien instaló este gobierno y a quien le salió el tiro por la culata, porque su sucesor le salió respondón. Y mire la realidad de lo que tiene el Ecuador. En buena hora, eso ya es historia y ahora estamos mirando el futuro.
el año 2021, donde lograremos el cambio en el Ecuador, porque vamos a ganar las elecciones la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos que queremos ese cambio en el Ecuador. Existen muchos partidos políticos que salen con figura de movimiento y luego desaparecen. Es como el ascensor o que se esfuma, como que tuviera algún mago que toque con la varita mágica. Aparecen con una emoción y luego se van disminuyendo, se van disgregando. ¿Usted cree que hay muchos partidos políticos en el Ecuador y muchos candidatos para un país tan pequeño, sin tanto espacio, como se dice en el argot popular, sin cama para tanta gente? Mire, Raúl, yo creo que peor sería negar la participación democrática de muchos ecuatorianos, pues que le den la autorización, que participen y que el pueblo los castigue en las urnas y como consecuencia de ello desaparezcan. Pero lo contrario no sería muy democrático, que la gente pida tener su propio movimiento político local, que los identifica con sus causas y que no se les dé permiso. Eso sería democráticamente terrible. Así que yo no veo tan mal la participación de muchos movimientos políticos y a muchos de los cuales hoy invitamos a sumarse a esta candidatura presidencial del movimiento Creo. Ahora, ¿por qué la mayoría de los ecuatorianos somos pobres, don Guillermo? Hay ¿cómo se llama? Un nipón, un japonés, usted lo ha de haber leído, Kiyosaki, que siempre está de moda, y él habla del padre rico y padre pobre. Usted desde muy jovencito, de lo que veo su perfil, apuntó al trabajo creador y también a ser un empresario, aunque usted sostiene, o perdón, ostenta también un título de doctor honoris causa. ¿Es ese el camino del emprendimiento en el Ecuador o tenemos que pasar 24 años hasta lograr un doctorado PhD y luego salir con la carpeta debajo del brazo sin tener hacia dónde ir? Mire Raúl, yo creo que el Ecuador para superar la pobreza necesita crear riqueza. No se puede generar riqueza a base de deuda. No se puede luchar contra la pobreza renegociando la deuda. Esas son fórmulas técnicas necesarias para el manejo de las finanzas públicas, pero no son suficientes para luchar contra la pobreza. Usted lucha contra la pobreza creando riqueza, no tomando deuda. Por lo tanto, el Ecuador lo que requiere es duplicar la producción petrolera en Ecuador. Mire usted, Colombia tiene la mitad de las reservas probadas de petróleo que tiene Ecuador. Colombia tiene 2.400 millones de barriles y Ecuador tiene 4.800 millones de barriles. Sin embargo, hoy Colombia produce 1 millón de barriles diarios de petróleo y Ecuador produce alrededor de 500.000 barriles diarios de petróleo, la mitad. Una meta de un futuro gobierno del cambio será duplicar la producción petrolera en el Ecuador. Y una vez que tengamos esos recursos, poder invertirlos en agricultura, en la ganadería, que generan empleo, en el turismo, que genera empleo también en el Ecuador. Por lo tanto, yo lo que creo es que para luchar contra la pobreza, Raúl, hay que crear riqueza. Yo nací pobre. Yo nací en una familia de clase media pobre. Debí trabajar desde los 14 años de edad. Debí pagarme la pensión del colegio donde yo estudiaba. Trabajaba en las tardes, estudiaba en las mañanas. Y a lo largo de 50 años de trabajo, he aprendido que la mejor época es cuando uno construye riqueza, no cuando se endeuda. No cuando renegocia deudas, no cuando logra descuentos en deudas, sino cuando genera riqueza, produciendo. Y el Ecuador tiene la gran oportunidad de duplicar el petróleo, la producción de petróleo. Tiene la oportunidad de ser más eficiente en el sector eléctrico en el Ecuador. El Ecuador tiene minería. El Ecuador tiene muchos activos como Estado ecuatoriano que puede ponerlos a disposición para monetizarlos, generar recursos, liberarnos de la deuda pública y empezar a generar riqueza
para superar la pobreza. Usted que es tan sincero en su expresión y que es un liberal por excelencia, eso yo lo sé. Sin embargo, yo le hago una pregunta en lo personal. ¿Cuál ha sido el momento más, digamos, el momento o el espacio de su vida que no quisiera vivir? Mire, yo no me arrepiento de nada de lo que he vivido en mi vida. Ni siquiera me arrepiento de aquellos momentos duros donde he tenido que arrodillarme para rezar a Dios, pedirles bendiciones y pedirle su apoyo y su ayuda para salir adelante. Momentos duros donde he tenido que encerrarme solo a llorar para que mis hijos no me vieran llorar, pensar en el futuro de mi familia, de mis hijos. Por lo tanto, yo no me arrepiento de ningún momento de mi vida, porque aquellos que creen que la vida de una persona como yo siempre ha sido exitosa, se equivocan. La vida es un conjunto de experiencias, de fracasos y de éxitos. Y del fracaso se aprende más que del éxito. En el fracaso lo que uno tiene que mantener es su dignidad en alto. No tiene por qué agachar la cabeza, sino solo a Dios en una iglesia, arrodillarse, pedirle ayuda, pedirle apoyo. Y en el éxito, ser muy humildes y comprender que hay que también darle gracias a Dios por los momentos felices que uno vive en la vida. Claro, yo le había dicho hace un momento, usted viene entre sendas y abrojos. Me atreví a hacerle esa pequeña... Muy bien, Raúl. Encantado. Pero Todas las preguntas que usted quiera. no me equivoqué. Le hago otra. Obviamente tomando en consideración una frase tan linda que hizo un pensamiento, no sé de cuál inteligente será, no me acuerdo en este momento, que la escalera del éxito se la construye con peldaños de sufrimiento. ¿Es usted un hombre de llanto fácil? Perdóneme que no le escuché la última parte. ¿Es usted un hombre de llanto fácil, don Guillermo? No, definitivamente que no, pero me emociona mucho ver la alegría de mis nietos, me emociona inmensamente, me emociona mucho ver crecer a mi familia. Mi esposa y yo comenzamos como comienza una pareja llena de amor, llena de ilusión, llena de sueños. Hoy ya somos 18 en nuestra familia, mis 5 hijos, María Lourdes y yo, mis 3 nueras, mi yerno, y también nuestros 7 nietos. Acabamos de tener el bautizo de nuestra nieta número 7, que nació hace 5 meses. El día sábado tuvimos a mi consuegro y Omar Juez y a toda su familia para celebrar el bautizo de nuestra nieta común, María de Lourdes Juez Lazo. Oiga, yo no lo sabía, con razón que Omar siempre me estaba escribiendo y conversando sobre Guillermo Lazo. Ahora lo entiendo. Qué alegría saberlo realmente. Omar es una gran persona, un hombre bueno, un hombre trabajador, un gran emprendedor que ha sabido, sobre la base de su propio esfuerzo, salir adelante e impulsar a todos sus hijos. ¿Qué acto le marcó la vida a Guillermo Lazo? ¿Qué acto me marcó la vida? Yo le diría a usted que la vida me hizo liberal. Yo no he ido a la universidad. Mi título es un título de bachiller. Nunca sentí la necesidad de mentirle a nadie diciéndole que tengo un título universitario o que alguien me falsifique una tesis de grado. Yo digo orgullosamente, yo soy un bachiller, pero he aprendido haciendo en la vida y me defino como un liberal que tiene claro que los gobiernos solo existen para joder a los empresarios, para joder a los ciudadanos, para joder a la familia ecuatoriana. Y yo creo en un gobierno pequeño pero fuerte, firme, que dé respuestas, que no joda y que deje trabajar. ¿Con quién le gustaría conversar toda una noche a Guillermo Lazo? Bueno, yo creo que hay mucha gente y no solamente desearía conversar, ya he conversado largamente con Mario Vargas Llosa, por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura, con José María Aznar, quien fue 8 años presidente del gobierno de España. He conversado con Sebastián Piñera, quien es el actual presidente de Chile. He conversado con Luis Alberto Lacalle Pou, cuando
él y yo, como políticos, asistíamos a la transmisión de mando de muchos presidentes en Latinoamérica. Hoy Luis Alberto Lacalle Pou es presidente de Uruguay. ¿Y con quién me hubiera gustado conversar? Con Juan Pablo II, con San Juan Pablo II, mi papa favorito, el papa favorito de muchos de mi generación. Me hubiera gustado conversar de largo, como también me gustaría conversar con el Papa Francisco. Sin duda alguna, aprendería mucho en una conversación, aunque sea de 15 minutos o de 10 minutos. Así que ese soy yo, una persona que como un buen liberal sabe que no es dueño de la verdad, que la verdad se la construye entre todos, se la investiga, se tiene paciencia. Los oídos deben de estar siempre listos para escuchar opiniones distintas a las de uno, sin perder el carácter, tratando de aprender y tratando también de demostrar lo que uno sabe para llegar a conclusiones que generen unidad y que nos conduzcan a la verdad. Estas últimas preguntas que le hago son justamente preparando al amigo al futuro presidente menor para mí con 1 año. No pretendo ser asesor suyo. Usted sabe demasiado. No, ¿cómo va a creer, Raúl? Yo me retiraré a mi rancho, pero no alquilaré balcones para verlo triunfar. Dígame una cosa, ¿de qué hombre importante del mundo contemporáneo le hubiera gustado ser hijo a Guillermo Lasso? ¿De ser hijo? A Guillermo Lasso. Yo, la verdad, que estoy orgulloso de haber tenido el padre que tuve. No lo cambiaría absolutamente por nadie. Estoy orgulloso de él, me siento feliz de ser hijo de mi padre, un funcionario público que trabajó honradamente durante toda su vida y que con su sueldo fijo sostuvo una familia de 13 miembros. Mi padre, mi madre, mis 10 hermanos y yo. 11 hijos, papá y mamá, fuimos una familia de 13 miembros. Mi padre, con gran dignidad, con gran altura, con espíritu de lucha, mantuvo esta familia y para mí se constituyó en un ejemplo a seguir en la vida, un hombre luchador a quien yo nunca vi quejarse, a quien yo nunca vi siquiera llorar. Por lo tanto, estoy feliz de haber tenido el padre que he tenido. ¿Cómo le gustaría que lo recuerde la historia a Guillermo Lasso? Como una persona que luchó a lo largo de su vida, como una persona que siempre extendió la mano de quien la solicitó, como una persona que estuvo al servicio de los demás, como en el caso de salvar vidas en esta pandemia. Esa es la persona que quiero que me recuerden. Por lo tanto, atributos de un ser humano, como un buen ser humano. Esa sería mi aspiración. En estas 2 últimas campañas, donde no ha llegado al éxito por diferentes circunstancias, don Guillermo, ¿qué experiencia le ha dado? ¿Cómo es Guillermo Lasso? ¿Cuál es la transformación que ha recibido? ¿No es el mismo que para la primera ocasión se lanzó a la candidatura o entró en digamos, en el ruedo político? Me imagino que hay cambios sustanciales en su vida. Hay 10 años de recorridos por el Ecuador, que son 10 años de aprendizaje, 10 años de escuchar a la mujer ecuatoriana, aquella mujer abandonada por su esposo, aquella mujer a cargo de 2, de 3 hijos, que no tiene un empleo, que vive muchas de ellas en el barrio La Laguna de Quevedo, que lo recuerdo muy bien cuando lo visité. Visité a una familia de una mujer muy pobre, a cargo de 2 niños, que tenía en su casa un solo ambiente y había una bombona de gas. Ahí aprendí algo, que jamás me cortarán la mano antes de firmar un decreto que autorice el incremento del gas de uso doméstico. Ese compromiso lo asumí en el barrio La Laguna de Quevedo. He aprendido mucho y he aprendido también a luchar. He aprendido a defenderme de las ofensas, a no tomar en cuenta a estos bobos especialistas en bullying como los correístas. Correa es como aquel estudiante, compañero de colegio que seguramente usted lo tuvo, que se sentaba en la última fila de la clase y que le encantaba hacer bullucos con papel
y tirar en la cabeza de los que estábamos en primera fila, aprovechando que el profesor se dio la vuelta para escribir en una pizarra. Y luego se mataba de risa porque se consideraba el más vivo de la clase. Ese es Correa, el que pretende ser el más vivo de la clase, el pésimo administrador, el que ahora queda claro que ha dirigido una banda de corruptos que se han llevado el dinero de los ecuatorianos, aquel que hace bullying a muchos ecuatorianos, aquel que me ha perseguido durante 10 años con falsas mentiras, como el feriado bancario, como la historia de los CDRs, cosas que he explicado a la justicia ecuatoriana y de la que he salido siempre bien librado. Ahora él escapa del Ecuador, huye del Ecuador, es prófugo de la justicia, tan bravito que era que se abría la camisa para que le disparen en el pecho y ahora ya lo ven a ustedes, huyendo, viviendo en un ático en Bélgica, porque le da miedo vivir en una cárcel en Ecuador. Muchas gracias, Raúl. Le agradezco mucho por esta entrevista. Un saludo muy especial desde Guayaquil a Quevedo, a la provincia de Los Ríos. Le deseo a usted, Raúl, muchos éxitos en su vida. No nos hable de que se va a jubilar. Eso todavía faltan muchos años para una jubilación suya. Así que lo veré personalmente. Nos daremos un abrazo muy próximamente. Y hasta tanto me despido pidiéndole a Dios que bendiga al Ecuador, que bendiga la provincia de Los Ríos, que bendiga a Quevedo y que lo bendiga a usted y a su familia, querido Raúl.